Mauhingot kainga irana tatu yang ngarina ite mahana tapatinei mahana o te entrevista ikiena angarina i hanga au mo o iti tatu no hanga o rotero aneo tatu tapati o ira i maumai iti puo ko hakatere o te hari peu tupuna to ngariki ku Samuel Atan e sami i orana koe pehe koe. I orana veti e maururu te rongo i hako ngatuai mo patimai pai amnira mo amu iti taua orunga ite me ka kit me yena bine no hanga tatu tapati mo te matehiti nei pita utini e piti ahuru maono e airoa tatu uka o ina tatu uka mo pahono riverivatu ra haka ite atu peni it matehiti nei ko piriana anake ko tavana, ko te concejal koa e te tahinuu e angano ana i roto i tapati rapanui e haka i te mei e tavana peni i matahiti nei te piha ka mauena i tapati o te matahiti ana pita utini piti ahuru maono ka tahi ko te piha he piha o tapati mua o nei o te hare tavana ararua ko te hare peutupuna. Ya, ararua pa i mātou kānga nei, mau pa i te tapati rapanui. Ki tā ui e rā au, pene hoki e iro a te uka, e iro ana te uka, e rua uka, e tahi po ki a horka rua ko koa, manu tomatoma, e trua po ki e rā, a Marisol Rapu a rua tāna kenu. Ora ua te uka, mo aati mo te matiti o te tapati rapanui pita utini piti ahuru maono e ve. Ya, y estas dos candidatas firmaron el compromiso, el convenio con la municipalidad para comprometerse y llevar a cabo la tapati. Tenemos un documento firmado, tenemos un documento que indica que efectivamente ellas son las candidatas para el año 2026. Así que sí, existe un documento que ya hemos firmado con la familia. Ya, al tener los documentos firmados, Sami, ¿han trabajado, han iniciado los trabajos a realizar, por ejemplo, a las bases? Hemos comenzado de a poco a trabajar todo lo que conlleva poder ejecutar la tapati rapanui. Uno de los puntos relevantes, importantes, que también ha sido tema de conversación siempre en todas las familias, es el tema de las bases. Sí. ¿Ya? El tema de las bases respecto a las competencias, a la ejecución, ¿ya? Y eso ya existe un equipo que está trabajando hace un mes atrás, ¿ya? Nuestra idea es poder trabajar en torno a las bases, ¿ya? Estas bases también, la idea es que posterior a la revisión, en donde existen dos equipos, un equipo por una parte está que es de la CONDIR, y por otra parte hay otro equipo que es de Jarepeutupuna. Ambos equipos están fusionados, están revisando las bases, ¿ya? Posterior a eso también nosotros nos alineamos con la visión de nuestra Tabana, ¿ya? Que nuestra Tabana también nos indica que la idea es que la tapati y sobre todo las bases pueda ser abierto y se pueda incluir también un poco la visión de la comunidad. Ya tenemos que tomar de referencia de que hace un tiempo se realizó un encuentro para elaborar el plan municipal cultural. Existió un día específicamente en donde se habló solamente de la tapati y ese día se asomaron diferentes visiones, ideas. Entonces también queremos alinear un poco a lo que la comunidad también solicita. Sí, recordamos a la comunidad que las bases es sumamente importante para ver el desarrollo, en qué orden y la disciplina que se tiene que haber, sobre todo que hay muchos competidores que terminan a la 1, a las 2 de la mañana y al otro día está empezando a las 8. Entonces ir equilibrando los horarios, ¿cierto? Exactamente. Y por eso nuestra idea es poder trabajar un mes en torno a las bases y posterior a eso la idea también es poder abrir un poco esta mesa invitando a actores relevantes que han participado durante muchos años en la tapati. Entonces, en cada uno de los un poco ítems, fusionar también
la visión. Y para ser honesto, también Betty, a mí me ha tocado participar en la Tapati como participante. Sí. Ya, yo también vengo de una Siempre familia con que... la, Claro. la CUA. Entonces, y en esta ocasión tengo la fortuna de poder estar desde esta otra parte. Entonces, también yo creo que es bueno un poco fusionar esta visión en torno a lo que también la comunidad solicita y espera hace bastante tiempo. Todos los años siempre tenemos comentarios, no hay un año No, y que sea exento una de fiesta, comentarios. no algo que uno tiene que estar corriendo, Claro. o sea, los papás salen a bailar, los niños están ahí, los niños que no salen tan tarde, el trabajo en la escenografía. Sami, entonces, por ahora está el acuerdo, están trabajando las bases. Y el afiche, el concurso de las afiches, ¿para cuándo lo tienen programado? Mira, para ser honesto, estamos trabajando en primer lugar en la temática para poder presentar al Consejo, a la Tabana también, ¿ya? Y poder dar un poco más ya de inicio, ¿ya? Y el tema del afiche no va a salir aún. Ya. El tema del afiche no va a salir aún hasta que nosotros podamos tener elaborado todo lo que es la temática, la parte gráfica, para poder abrir, ¿ya? Para poder abrir un poco el tema de la confección y elaboración del afiche. Perfecto. Y eso también, después del afiche, ya vendría la programación y la fecha fija. Por ahora... Exactamente. Nosotros estamos trabajando en paralelo a diferentes cosas. Por una parte, todo lo que son las bases. ¿Ya? Por otra parte, esperando a que se pueda terminar de revisar las bases y abrir esta mesa a actores relevantes. Y paralelo a ello también estamos trabajando con el equipo de diseño, en la diagramación, en el diseño mismo de todo lo que es la temática que queremos presentar y que es bien interesante la temática, ¿ya? Si bien es cierto, aquí en la isla tenemos diferentes temas todos los años. Este año yo creo que va a ser una temática bastante interesante y que va a impactar. Sami, se ha hablado mucho en el encuentro que tú mencionas del Plan Comunal de la Tapati, las contrataciones. Siempre se ha trabajado con personal municipal todos estos años, digamos, para equilibrar, abaratar costos u otro. Este año se menciona de que no habrá personal el 100% municipal, sino que habrá externo. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, en primer lugar, lo que tú mencionas respecto a que no se va a contratar o se va a abaratar costos, yo creo que no es la forma de plantearlo. ¿Ya? Yo creo que no es la forma de plantearlo. Lo que sí sabemos es que este año queremos tratar de optimizar los recursos que tiene la Tapati, ¿ya? Y al optimizar los recursos significa poder redirigir un poco y reestructurar, ¿ya? En esta reestructuración no te podría decir de que no es que no se vaya a contratar nadie del municipio. Yo creo que siempre es importante que hayan personas que si ya llevan tiempo y tienen trayectoria respecto a diferentes áreas, ¿ya? Pero es una opción, si ellos desean, podrían. O sea, para ser honesto, yo creo que la decisión de si trabaja o no trabaja en la Tapati Rapa Nui es de cada trabajador. Perfecto. Uno puede abrir ya la opción, la posibilidad de decir, miren, nosotros tenemos esta posibilidad, pero siempre tiene que partir desde cada uno como trabajador, ¿ya? Así es. Porque yo no te puedo decir si es que va a trabajar más gente o va a trabajar menos gente. Eso sería irresponsable de mi parte decir eso. Solamente quiero mencionar de que se conversa, se dialoga, podemos conversar, lo que quieran. sí, claramente. Sí. Entonces no quiero dejar cerrado nada y tampoco dejar tan abierto todo. Solamente es a conciencia de cada trabajador si quiere continuar o no. Este año también está la participación no solamente del Peutupuna Tongariki, sino que también la Comdir van a trabajar de la mano. ¿Qué esperas tú de la comunidad en esta oportunidad? Bueno, gracias por tu comentario. Efectivamente, en esta nueva administración, la visión de nuestra Tabana, que nos ha comunicado, es poder trabajar un poco en conjunto entre todos, entre todas las direcciones, dependiendo también del enfoque y del tema que se vaya a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que yo espero?
O sea, yo creo que más allá de esperar, porque si bien es cierto, la Tapati es una actividad que vamos a cumplir que más de 50 años. Sí. ¿No? Yo creo que hemos pasado por todos los sentimientos con la comunidad. ¿Ya? En este año lo único que quiero transmitirle a la comunidad es de que el festival se llama Tapati Rapa Nui. ¿Ya? Si nosotros partimos desde la raíz del nombre, ¿ya? Yo espero de que todos nosotros como Rapa Nui podamos llevar a cabo este festival para que todos lo pasemos bien. Así es. ¿Ya? Para que todos lo pasemos bien, que podamos volver a rescatar, como cada año que se realiza la Tapati, nuestras actividades culturales, y también revalorizar otras que en algún momento se les bajó un poco el perfil. En esta ocasión, nuestra visión es poder revalorizar, ¿ya? Y levantar nuevamente competencias o actividades culturales que anteriormente se le dio otro enfoque que era un poco más bajo perfil. En esta ocasión nosotros queremos levantar todo lo que es Rapa Nui, ¿ya? Revalorizarlo sin dejar de lado ninguna otra actividad que se sigue realizando. O sea, Cuando tú hablas de revalorizar algunas competencias culturales o deportivas, eso es como hacer una puesta en escena en lugares arqueológicos, en horario más accesible. ¿Cómo lo piensas? Cortito, porque si no, el tiempo no... No sé si podría ser tan específico de la forma en que tú lo indicas. Sí puedo decir, por ejemplo, de que existen competencias que son relevantes, que son de acá, que son de los Rapa Nui. Por ejemplo, el tallado de los Moai. Taray Moai. El Taray Moai, el Kaikai mismo, ¿ya? El Tacona, ¿ya? Esas son tres de varias disciplinas que se realizan en la Tapati Rapa Nui y que siento que falta visibilizarlo un poco más en plena Tapati. Claro. ¿Ya? Que tengan una escena, un momento que se destaque eso. ¿Ya? Y que encuentro que es valorable, o sea, solamente como ejemplo. Para ir potenciando, claro, no solamente una competencia, sino con algo histórico. El Tacona. El Tacona, cuando una persona va a exponer todo su Tacona, hay todo un trabajo anterior. ¿Quién es la persona que te va a pintar? ¿Cuál es la historia que tiene cada pintura que se te va a hacer? Es como tuvo este año. Uno tiene que aprender cuál es la historia, cuál es el sentido, cuál es el significado, y todo eso tiene que converger en el sentido de algo a lo que representa, de algo de lo que quiere hablar, ¿ya? Entonces, ese es un trabajo súper valorable, súper importante, que no se puede dejar o se puede dejar como decirlo, o sea, como menos visible. Así es. ¿Ya? Versus otras competencias que se levantan mucho más, pero que visualmente uno puede ver por cantidad, al parecer que cantidad pareciera que fuera más importante. Pero Tapati Rapa Nui es un festival que nosotros tenemos que revalorizar muchas de nuestras competencias. Una de esas es ella. Muy bien, pues a mí recordar a la comunidad que la Tapati Rapa Nui también es un escenario donde se le enseña, se le motiva a nuestra juventud a mantener la cultura en todos los ámbitos deportiva o cultural. Muchas gracias por la visita. Ya estaríamos de nuevo invitándote para que nos puedas dar fecha, los concursos, a nuestra comunidad que está esperando. Si te quieres despedir de la comunidad. Sí, bueno, en primer lugar, Maururu Betty, por la invitación de poder dar esta información respecto a cómo estamos trabajando. Nuestra idea es poder terminar un poco ciertos temas para darle empuje y tratar de comenzar lo antes posible. Aquí te imagino toda bueno, y ahorita tu espíritu y roti nga ava ena mhokia ko mi payo o kum mi paye beti mhakaita tu korua veni pehe te angota Tapati Nui o hoa tuena Maururu y orana korua tato este imagino Tapati en tato piriaco Maururu y orana korua.